Buenas noches para quienes nos saludé. Los invito a acomodarse otra vez donde estaban en sus sillas originales al empezar la reunión. Y vamos a tener ahora un devocional sobre el pasaje que corresponde a este miércoles en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Lo vamos a leer si ustedes me quieren acompañar, pero antes de leerlo yo quisiera hacer un par de comentarios. Como dice un hermano, si me permiten, total ya estoy acá, así que no me van a sacar. Hemos estado, creo que, observando que a través de este Evangelio, y si estudiáramos, leyéramos los otros Evangelios también, pero acá hemos encontrado que Jesús hacía milagros, ¿no? Pero en realidad milagros que hacía para mostrar que Él era Dios, para la gloria de Dios, como hemos encontrado el capítulo 11, versículo 4, que Jesús, cuando tuvo este evento con la resurrección de Lázaro, que dijo, esto es para la gloria de Dios. Y así podríamos encontrar muchos milagros, prodigios, señales, como dijo y quedó escrito el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, su primer discurso ante una multitud, porque ahí se convirtieron como 3.000 personas ese día, y Pedro les dijo eso, que Jesús había hecho esas señales, prodigios, milagros, como señales como Dios, ¿no? Si lo quieren buscar y leer, Hechos capítulo 2, especialmente el versículo 22, no lo vamos a leer por el tiempo. Y en realidad Jesús fue haciendo, lo hemos visto, fue haciendo estas señales también para instruir a sus discípulos. Podríamos rescatar algunos de esos hechos, por ejemplo, Juan capítulo 4, el encuentro con la mujer samaritana, ¿sí? Lo vimos. La alimentación de los 5.000, en Juan capítulo 6, en Mateo capítulo 12, Jesús les dice a sus discípulos quiénes son realmente sus hermanos, que dijo que los hermanos de él no eran su madre y sus hermanos carnales, sino que todo aquel que cree en él, que cree en Dios, es su hermano. Y así le fue enseñando cuestiones que uno podría revisar. En el capítulo, a partir del capítulo 13, en realidad, como ya escuchamos el miércoles pasado, esto fue cosas que dijo Jesús previo a la Pascua. En el capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, antes de la fiesta de la Pascua. Y arranca desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, hasta el 17 inclusive, es como una noche muy larga en donde Jesús instruyó, les enseñó varias cosas que vamos a ir viendo a sus discípulos, ¿sí? Esa es una cuestión especial. Y en este capítulo 13, que ya hemos visto un pedazo, vamos a ver que Jesús les habla, digo yo resumiendo, del servicio. Pero antes yo quisiera repasar dos cosas que estuvimos viendo en distintos capítulos. El primero de ellos, lo que vimos el miércoles pasado, ya Fabricio nos comentaba,
que, bueno, Israel era, sigue siendo en mucha parte de sus territorios, polvorienta. No había asfalto, no había veredas, como tenemos nosotros en general. Y yo puedo contarles que una vez estuve en un pueblo del Chaco que se llama Pampa del Infierno, y pregunté por qué lo llamaban Pampa del Infierno. Pero lo llamativo del pueblo, cuando yo llegué, me habían contratado para hacer una jornada de trabajo con gente que pulveriza, que hace pulverizaciones de ahí de la zona. Y yo cuando entré, en realidad entré antes de la calle que me habían indicado, porque había una sola manzana con el pavimento alrededor de la plaza, claro, lo más importante. Yo entré cuando empezaba el pueblo y me llamó la atención, no había veredas, era todo un solo nivel, la calle y lo que sería la vereda, todo al mismo nivel, todo de tierra. ¿Se imaginan que caminar ahí es llenarse los pies de tierra? Y te pones una sandalia y andás por ahí y cuando llueve se llena de barro. Israel era así, todo polvo, y Jesús con los discípulos caminaban y usaban sandalias. Yo he visto acá varios hermanos y veo gente de mi barrio que anda en sandalia y yo uso sandalia. ¿Cuál es el problema de la sandalia? Que se te meten los granitos de tierra, los palitos por la punta, si la sandalia está, si no tiene cerrada la punta, ¿no? Y la verdad que lavarle los pies a una persona que venía caminando era un servicio muy especial. Incluso yo pensaba, nos pasa a nosotros también, algunos hermanos, lo he hablado, algunas actividades te obligan a usar calzado de seguridad, ¿sí? Y aunque sea zapatilla de seguridad, como yo usaba en mi trabajo, es un calzado cerrado, pesado, fuerte, y cuando te sacás eso, que terminás la actividad y ponés los pies en agua, ¡qué alivio! Alivia todo el cuerpo mojarse los pies. Pero yo voy a ir a otro evangelio, el evangelio según San Lucas, capítulo 7. ¿No me van a acompañar? ¿Me van a dejar solo? Bien, Miguel ya abrió. Lucas 7, versículo 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, y llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Hasta ahí creo que podemos leer para ubicarnos. ¿Qué hizo Jesús? Lo vamos a leer ahora. Hizo algo similar con sus discípulos. Bien, pero yo quería aclarar, el lavado de los pies, que era una costumbre que tenían los ricos o la gente importante, cuando invitaban a alguien, le lavaban los pies, mejor dicho, le hacían lavar los pies, porque ya nos dijeron el miércoles pasado, los que lavaban los pies eran los esclavos, y esclavos no judíos. De manera que si alguien tenía esclavos, ahí lo enviaban para que le lavaran los pies al invitado, como dice San Lucas en capítulo 7. Pero ahí también encontramos otra cuestión. En distintos versículos encontramos la expresión de él, que venía una mujer con un frasco de alabastro, ¿no es cierto? ¿Qué es el alabastro? ¿Qué es el alabastro? Ahora sabemos que es un yeso. Yo siempre pensé que era una especie de mármol, de piedra.
Lo valioso era el perfume que estaba dentro de ese frasco. Pero yo decía, qué pedazo de golpe le dieron para romperlo. Pero ustedes saben que no, me puse a buscar y algunas cosas las charlé con Juan hace un rato. El alabastro es yeso. Nosotros tenemos yeso. ¿A dónde hay yeso? Las tizas históricas que hemos usado, y todavía seguimos usando en algunos lugares para el pizarrón, ¿de qué son? De yeso. Incluso le ponen colorantes para que sean de distintos colores. De manera que el frasco de perfume que llevaban estas mujeres y lo rompían era de yeso. Por eso era tan fácil de romper. Y hablando con Juan, que él ha estudiado estas cosas en la universidad, yo le preguntaba, le digo, y he leído que este material es blando. Se puede rayar, se puede escribir. ¿Sí? Juan me contó que en Italia, cuando pasaron por Italia con Griselda, fueron a una casa donde había alabastro. Y él le compró a Griselda, le regaló, ¿sí?, un frasco de alabastro, dice que era así de grande. Pero eso no hay que ponerlo en un lugar que se moje, porque si no se desarma y queda el perfume afuera, como en este caso, como estas mujeres. Así que, para que nosotros estemos enterados, dicen que el alabastro en realidad viene del griego antiguo, y en la actualidad se hace con este material de varios países. Muy bien, vamos a leer la porción que nos toca hoy. San Juan, capítulo 13, versículo 12 al 20. Leemos. Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, Jesús, y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura: el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. De acá podemos sacar algunas enseñanzas para nosotros. Yo me he anotado algunas cosas que me parecen que pueden ser para nosotros una enseñanza de parte del Señor. En primer lugar, yo creo que lo que hizo el Señor con los discípulos en realidad fue una demostración, un testimonio de humildad y de servicio. Humildad y servicio. Por eso, si miramos primeramente lo que es la humildad, esto fue una lección del Señor hacia sus discípulos. Después vamos a ver una palabra que usa el Señor. Vamos a buscar, si ustedes me van a acompañar, y yo creo que una de las porciones que son más claras con respecto a la humildad de Jesucristo está en Filipenses capítulo 2. Vamos buscando Filipenses capítulo 2, un texto conocido por nosotros, una porción. Dice así, esto escrito
por el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Dije capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo acá tengo 2 puntos. Él, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Como lo dice Hebreos, por ejemplo, que como tenía que ayudar, digamos, a los que eran de carne y sangre, Dios también se hizo carne para estar con nosotros. Versículo 8, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si quieren retener este pasaje, lo quieren marcar en sus Biblias, Jesús lo que hizo fue una demostración de humildad. Por eso leímos en el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, diciendo que esto era algo que teníamos que hacer entre nosotros. Por eso hay, en realidad, cuando uno averigua cosas que ha escuchado, muchos en la actualidad incluso hacen esta actividad de lavarle los pies a los discípulos antes de Semana Santa. Yo me he enterado de evangélicos, de iglesias evangélicas que hacen esto, donde el pastor le lava los pies, especialmente, generalmente, a personas mayores, ancianos, ¿sí? Los menonitas, he encontrado que también hacen eso, los católicos también. Pero en realidad Jesús no quería que era algo espiritual, era un ejemplo que él le daba a los discípulos. No, porque de nada vale que nos lavemos los pies y después tenemos, digamos, un trato entre nosotros que no condice con la condición espiritual. Por ejemplo, San Agustín, encontré que esta práctica empezó a hacerse como la que hizo Jesús con los discípulos, empezó a hacerse en el siglo IV. O sea que pasó mucho tiempo sin que las llamadas iglesias lo hagan. Y San Agustín escribió que quienes no lo hacen con las manos, o sea, el lavarle los pies, deberían hacerlo espiritualmente. ¿Y de qué manera podemos demostrar nosotros que estamos lavando los pies de los hermanos? Según San Agustín, tendríamos que confesarnos nuestros pecados, perdonándonos los pecados unos a otros, orando unos a otros. Eso en realidad es la actividad espiritual que reemplazaría el lavarse los pies, digamos, con agua y con las manos. Y dije que Jesús también lo que quiso hacer es mostrar su humildad y un servicio que podemos llamar fraternal. Yo me acordaba y busqué hacia atrás los devocionales y encontré que en noviembre del 2022 vimos ese tema, el amor fraternal. La palabra frater significa hermano, es el amor entre hermanos. No es el amor hacia personas de afuera que no creen en Cristo. Eso sería amor al prójimo, ¿sí? Y Jesús mostró un servicio fraternal porque hemos leído que Él eligió a sus discípulos, aunque sabía que uno no era su discípulo, que uno lo iba a entregar, que era Judas.
pero los otros Él los había elegido. El amor entre los hermanos. Por ejemplo, si leyéramos Romanos 12:10, a ver si lo tengo marcado para ser más rápido, Romanos 12:10, 7, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y Jesús les demostró que Él los amaba. Por eso se humilló y hizo esta tarea. Juan, podemos buscarlo en Juan 13:35, está un poquito más adelante, 36, 35. Dijo Jesús a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Es el mandamiento del Señor. Y vamos a ir un poquito más adelante. Lo que hizo Jesús. Versículo 15, de donde hemos leído, 14, 15, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Me quedo con el 15, porque ejemplo os he dado. Y esto es algo para remarcar de la enseñanza de Jesús. Si nosotros revisamos y marcamos las enseñanzas, en realidad Jesús le dijo que eso que Él había hecho era para ejemplo. ¿Saben una cosa? El mejor método de enseñanza es el práctico, el que uno lo hace para mostrar cómo los demás lo tienen que hacer. Por eso se dice, con razón, que cuando uno va a enseñar algo, tiene que tener experiencia. ¿Qué significa eso? Conocimiento de cómo se hace esa cosa, y lo puede mostrar a otros para que hagan lo mismo. Y Jesús esto lo hizo como ejemplo, y Jesús sabía de enseñanza, ¿sí? Así que Él les dejó esto a los discípulos y nos deja a nosotros como un ejemplo de humildad y de amor hacia los demás. Para terminar, leímos el último versículo. De cierto os digo, el 20 es el último del párrafo que leímos. De cierto os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto lo hemos escuchado varias veces en otros pasajes. En realidad, cuando una persona dice, sí, yo creo en Dios, ¿crees en Cristo? No sé. Todas esas personas, en realidad, no conocen a Dios, porque para conocer a Dios hay que creer en Cristo y conocer a Cristo. A través de Él, lo hemos visto varias veces, a través de Él se puede conocer a Dios. Si no, no hay forma de conocer realmente a Dios. Es una idea, es un parecer de las personas. Para conocer a Dios hay que conocer a Cristo en primer lugar. Que el Señor nos bendiga para que podamos, no sé si puedo usar la palabra, asimilar estas enseñanzas del Señor Jesús, que lo hizo con sus discípulos, pero son también para nosotros.